Buen día, amada familia. Eso es lo que somos, una familia hermosa, una familia bendecida. Damos un aplauso, por favor, a la alabanza tan poderosa. Las canciones que tocaron desde el inicio tienen que ver con la palabra que vamos a compartir hoy. Yo no les digo lo que voy a hablar. ¿Sabe por qué? Porque me quiero mover en el poder del Espíritu, en la sincronía del Espíritu, que sea el Espíritu el que muestre, el que hable, como hacían en la antigua Unión Soviética cuando estaba el muro de Berlín. La iglesia de Cristo era perseguida. ¿Y saben qué? No tenían un lugar fijo para reunirse. Así que el pastor que los guiaba les decía, bueno, el Espíritu nos va a mostrar dónde nos vamos a reunir el próximo domingo. ¡Qué desafío! Pero es que esa es la vida del Espíritu. Esa es la vida a la que Dios nos quiere llevar. No marcarlo todo en nuestra fuerza, en nuestra mente natural, sino la mente de Cristo operando, haciendo. Así que, familia hermosa, cada familia son tan amados y siempre lo creo y lo digo. Yo estoy de la gente más importante de la tierra. Esa gente son ustedes. Estoy delante de la gente más importante de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y ese es el título más importante que un ser humano puede tener. Ser un hijo de Dios. Imagínense, si es un hijo de Dios, tiene su herencia, su ADN. Así que gracias alabanza, gracias a Olivia, las que guían las canciones. Una de las canciones fue, ya no soy esclavo del temor. Y es verdad, cuando le creemos, cuando lo entendemos, cuando nos apropiamos de la nueva criatura que somos, en esa nueva naturaleza no hay temor, solamente hay un temor. El temor reverente de Dios, que Él mismo lo imparte en nuestras vidas. Nace de Él y Él lo imparte. ¿Sabe para qué? Para que nunca nos apartemos de Él. Para inhibir el deseo de pecar. Para darle placer a su corazón cuando decimos no. Así que nos estamos moviendo en este tiempo. Se está volviendo una serie esto. Una serie sobre el temor reverente de Dios. Vamos a recapitular un poquito lo del anterior domingo para las personas que no vinieron. Comenzamos haciendo una pregunta. Dígame, ¿cuál era esa pregunta? Esa pregunta nos puede ayudar a reflexionar nuestra verdadera posición y actitud delante de la presencia de Dios. Y esa pregunta, como dijo Katia, es ¿temor a Dios y temor de Dios es lo mismo? Bien, Reginita amada. Entonces, algunas personas rápidamente pueden pensar porque es como que está implícito en la mente, porque a veces no tenemos, no podemos diferenciar las palabras. En la Biblia una tilde, una coma tiene que ver, cambia la expresión, cambia el sentido de la palabra. Y temor o miedo a Dios no es lo mismo que temor de Dios, porque miedo a Dios viene de otra fuente, de otra naturaleza, de una naturaleza oscura
que su único propósito es separarnos de Dios. ¿Cómo lo podemos ver bíblicamente esto? En el libro del Génesis, que está en el principio de todas las cosas. En el libro del Génesis dice que cuando Adán pensó que Dios estaba chisteando con él, cuando le dijo, de todos los árboles de la tierra, del huerto pueden comer, pero del árbol del discernimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces parece que no le creyó. ¿Y sabe qué hizo? Comió, desobedeció a Dios. En ese mismo instante ¿Qué se activó? ¿Qué activó Adán? No solo para él, sino para toda la raza humana. Miedo a Dios. Porque ¿qué pasó? Se escondió. Escapó de Dios. Escapó de Dios, se escondió de Dios. El miedo a Dios. ¿Cuál es su propósito? Es una fuente oscura que su propósito es apartarnos de Dios. ¿Y sabe qué? Lastimosamente la religión, ¿qué es lo que hace? La religión infunde miedo a Dios. ¿Por qué? Porque están mostrando un Dios que está atento a nuestras fallas para castigarnos. Pero ¿sabe qué, amados? El amor de Dios es paciente, es benigno, es bondadoso. El amor de Dios nunca se da por vencido con usted y conmigo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hace el amor de Dios? No amenaza. ¿Sabe qué hace el amor? No amenaza. Si no haces, te pasa esto. No amenaza. ¿Sabe qué hace el amor de Dios? Conquista. El amor te conquista. Eso para nuestros hijos, no amenaces. Conquista a tus hijos. Estamos hablando de familias. Familias integralmente saludables. A través de conocer el amor. Ese amor que nos hace libres. A través de conocer y practicar el temor de Dios. Ese temor que le permite a Cristo gobernar nuestras vidas. Porque en sencillas palabras, ese es el temor de Dios. Permitirle a Dios su gobierno en nuestras vidas. Ya no lo que yo. Ya no yo como la canción, sino Cristo. Ya no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y nuestro mayor ejemplo de eso es Cristo. Es Cristo. Entonces, ese es el temor reverente de Dios. Te conquista, no te amenaza. ¿Y sabe qué pasa cuando te conquista? Ahí ya te guía, te direcciona lo que es para tu bien. Porque nosotros a nuestros hijos debemos conquistarlos cada día con el amor, con la verdad. Pero también orar por ellos, guiarlos. Si los vemos en peligro, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay que hablar lo que es la verdad, con respeto. Que cada persona que nace en la tierra, nace y fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Y eso es una honra de Dios, es un sello, es una marca de honra de Dios en el hombre. ¿Y por qué si Dios honró al hombre creándolo a su imagen y a su semejanza, nosotros vamos a descalificar al hombre? No, necesitamos cada día honrar a cualquiera. A cualquier persona necesita respeto, honra, porque eso es lo que da Dios. ¿Sabe qué? Así quieran ser guiados por Dios, así quieran obedecer a Dios o no. Es que eso es lo que a mí me asombra del amor de Dios. Habrá gente que no va a querer conocer, ni obedecer, ni amar a Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Será que Dios deja de amarlos? No, Dios los sigue amando. Lo único que no disfrutan, esas personas no disfrutan la vida abundante que Dios nos entregó. Porque la vida abundante no tiene que ver con cosas materiales. Pueden tener todo, pero si no rinden su corazón al gobierno del Espíritu, jamás
tendrán descanso. El verdadero descanso, mis amados, es Cristo. Por eso es que Él dijo, vengan a mí. No dijo, vayan al sacasuerte, vayan al brujo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es el descanso. Él es el reposo de nuestras propias obras. Así que, ¿estamos iniciando bien o no? Vamos a irnos a la introducción. El título es Herencia de amor y luz. Y quiero hablar un poquito sobre el discurso que dio Franklin Delano Roosevelt el 4 de marzo de 1933, cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos. Estaban en una gran depresión económica y la gente estaba con mucho temor. Estaban muy atemorizados. ¿Y qué dijo este hombre de fe? Había sido un cristiano tremendo. ¿Sabe qué dijo? Su título de su mensaje, el derecho de no tener miedo. Dijo Roosevelt, permítanme afirmar mi profunda convicción que de lo único que debemos temer es al miedo mismo. No a la circunstancia, no a lo que esté pasando, porque todo tiene cambio en Dios. Dios puede cambiar todas las cosas. Entonces, lo volvemos a repetir para nuestros amados que están. El derecho de no tener miedo, el mensaje del presidente Roosevelt cuando asumió la presidencia. Permítanme afirmar mi profunda convicción que de lo único que debemos temer es al miedo mismo. Terror sin nombre, sin razón, injustificado, que paraliza todos los esfuerzos necesarios para transformar el retroceso en avance. Oiga, qué tremendas palabras. Eso es lo que hace el miedo. Lo que te hace retroceder comienza a avanzar en la vida de los que temen. Pero nosotros tenemos buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio son que Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos hizo libres del temor al darnos una nueva naturaleza, una nueva creación. Vamos a comenzar con el primer punto, porque ya estuvimos hablando de lo que es miedo a Dios y temor de Dios, que es completamente diferente. El miedo a Dios nace del pecado de Adán, pero el temor de Dios nace de Dios y Dios lo imparte al hombre. Y es por amor, para que el hombre nunca se aparte de él. Y eso lo dice Jeremías 32:40, que lo vimos el anterior domingo, que dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. Ese es el propósito. No es amenazarnos, no es decirnos, si no haces va a pasar esto. No, para no apartarnos de Él, para amarlo, para entregarle, confiar nuestras vidas, que seamos capaces de permitirle que nos gobierne, que nos guíe, porque Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, mi primer punto es la gloria que proviene de la aflicción. Esa gloria que proviene de la aflicción la tuvo Cristo para que nosotros seamos la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre? Dios nos creó para darle gloria. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Llevar muchos hijos a la gloria, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la reconciliación que Cristo estableció en la cruz, porque Él es el autor de la salvación nuestra. Y el propósito del Padre era llevarnos a la gloria. ¿Y dónde comienza esta gloria? En la reconciliación. Nosotros estábamos separados de Dios, pero Cristo, por su obra de muerte, de resurrección en la cruz, nos reconcilió con Dios. Pero ¿qué es lo que operó esta reconciliación? Acuérdense que estamos hablando de salud integral para las familias. Y cada miembro de cada familia es importante poder entender que esa reconciliación con Dios nos da paz. ¿Y sabe qué es lo primero que hace y lo que debería hacer? Nos reconcilia con nosotros mismos. ¿Cuánta gente es salva, pero no ha sido reconciliado consigo mismo? Hay tantos baches, tantas heridas, tantos engaños, tantas cosas en sus vidas. La gloria de Dios, ¿sabe qué es? Manifestar el carácter de Cristo. Un carácter manso, humilde, en libertad, alegre, determinado, firme, fiel, que tiene un temor reverente de Dios, obediente. Esa es la gloria de Dios, manifestarlo a Cristo. Pero cuando no somos reconciliados con nosotros mismos, van a haber problemas. Pero Dios tiene activada, latente, su gracia, porque Él nos salvó y Él nos va a mantener en su salvación. Y cuando nos apartamos, esa gracia sigue latente para volvernos nuevamente al camino, a poder entender. Importante, amados, reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo hacemos, vamos a devaluarnos, no vamos a respetarnos nosotros mismos. ¿Por qué muchas veces la gente no nos respeta? Porque nosotros mismos no nos respetamos, no hemos entendido el valor que nos ha dado Dios al hacernos su imagen y su semejanza. Y eso tiene que ser reconciliado porque el hombre, Adán, perdió la imagen de Dios, pero Cristo vino a restaurarla. Y necesitamos esa reconciliación interna para caminar en la vida firme. Y sé que todo es un proceso, pero caminar con la mirada puesta en Jesucristo, con la cabeza levantada, sabiendo quién eres, que eres una persona tan importante, porque eres un hijo de Dios. Dios ha diseñado un propósito eterno para tu vida, para mi vida. Entonces, reconciliarnos con nosotros mismos es importante. ¿Sabe por qué? Porque va a traer una libertad interna. Porque te vas a ver como Dios te ve, no como que alguien te dijo. Alguien no siempre nos estigmatiza con algo. Mira, sos tal, sos esto, sos lo otro. ¿Y qué pasa? Lo creemos. Y así vivimos con eso, pero yo no puedo, pero yo no soy. Nosotros somos. En Él vivimos, en Él nos movemos. ¿Y en Él qué? En Él somos. Eso dice la palabra. Tú eres en Él. Por eso necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Para no ser engañados. Para no vivir como plato de segunda mesa. Cuando quieren, cuando no. Mujeres, necesitamos reconocer el valor que tenemos delante de Dios. La religión ha devaluado el valor de la mujer, pero Cristo siempre lo estableció en un lugar prominente, alto. Entonces, reconciliarnos con nosotros mismos
reconciliarnos con el prójimo. ¿Por qué la gente anda bélica? ¿Por qué la gente anda en peleas, en guerra? Cuando no se han reconciliado consigo mismo. Cuando hay una mentalidad de orfandad. Eso opera el egoísmo, de vivir pensando en mí, en mí. Y si no me dan a mí, entonces me enojo y ahí comienzan los conflictos. Si nos reconciliamos con nosotros mismos, por entender nuestra reconciliación con Dios, ¿sabe qué? Te vas a convertir en una persona pacífica, en una persona sabia, en una persona que ama, en una persona que puede tolerar, puede, en firmeza, uno puede tolerar, porque eso es lo que hace el amor. Pasa por alto las ofensas, sin que te bajen, sin que te desanimes. La reconciliación con nosotros mismos va a operar la reconciliación con el prójimo y con la creación, que eso es lo que se está esperando. Entonces, qué importante es convenir aquel en el cual subsisten todas las cosas. Pasar por aflicciones, dice, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amados, esta salvación tan grande a Cristo le costó aflicción, le costó una aflicción muy grande para que usted y yo estemos ahorita con una mente que entiende, con descanso, con paz y con el gozo de saber que estamos en una roca inamovible. Nadie te puede mover de Cristo. Hebreos 2, 14 y 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea Jesucristo, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Él es espíritu. Él no podía morir si no se hacía de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Qué tremendo. Usted ya está conociendo hoy. No le dé lugar, no le dé espacio a que la vieja naturaleza de temor lo gobierne. Sométala por el Espíritu. Esa naturaleza nueva que tiene, no tiene temor, porque es la naturaleza de Dios. ¿Usted ha visto a Dios con temor? Jamás. Más de 365 veces en la Biblia dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces vamos entrando al ejemplo de la práctica de la vida del temor reverente de Cristo Jesús el Señor. Porque nosotros aprendemos por revelación, aprendemos por aflicciones, pero también aprendemos por el ejemplo. Dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Aprendemos por el ejemplo. Y obviamente aprendemos por la palabra cuando escuchamos también. Esa palabra que es verdad permea nuestra mente y rompe con los paradigmas antiguos que nos mantienen enclaustrados en los temores. Entonces, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Oiga, Él es nuestro ejemplo. Él decía, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. No digo nada que no escuche decir al Padre. Un temor reverente. Fue oído a causa de su temor
reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nadie puede obedecer a alguien que no ama. Y nadie puede amar a alguien que no conoce. Por eso es que la construcción de estos mensajes que hemos tenido comenzaron primero con conocer y entender. Conocer a Dios. Si conocemos a Dios, es imposible que no lo amemos. Porque conocer a Dios te va a llevar a saber que Él no te amenaza. ¿Cuántas veces nos ha mostrado algo, pero mostrándonoslo lo hemos hecho? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿El látigo? No. Hacernos entender, porque Él nos entiende, Él sabe lo que nosotros pasamos, Él sabe lo que es tener esa naturaleza de pecado. Aquí este pasaje es bien, puedo decir, como difícil de explicar. Porque Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, aquel que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero este pasaje nos lleva, ¿sabe dónde? Al Getsemaní. Porque podemos decir, era el Hijo de Dios, sí, 100%, pero era también carne 100%. Y ahí en su carne clamó, suplicó y buscó ayuda de sus discípulos. La primera vez que vemos buscando ayuda de sus discípulos. Eso es un ejemplo para nosotros. Buscar el cuerpo. ¿Y sabe qué? Y ahí se tiró en tierra, se postró y ¿qué dijo? Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es temor reverente y eso es rendir todo a Dios. No yo, sino Cristo. Pero ¿sabe qué? Vamos a ir un poquito más adentro. Cristo, hombre, te entiende, nos entiende. ¿Sabe por qué? Porque Él no recibió solo el pecado. Se hizo pecado, dice la Biblia. Él se hizo pecado. Él pudo experimentar lo que siente un pecador. Pudo experimentar la vergüenza cuando uno peca. Pudo experimentar el temor. Pudo experimentar toda la maldad de la raza humana. Pudo experimentar todo lo que nosotros sentimos. Antes de pecar, pudo experimentar la tentación y pudo experimentar también después de pecar. Él experimentó todo, porque dice, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Amados, si tenía la naturaleza, se le entró, se hizo pecado. Todo, las células de su ser querían abandonar, querían pecar, querían abandonar la obediencia que nos iba a traer salvación a nosotros. Pero es que esa es que aprendió la obediencia por la aflicción. Es que eso es, se negó a sí mismo, aunque todo su ser lo llevaba para otro lado. Se sometió. ¿Y sabe qué? ¿Dónde está el problema, amados? Cuando estamos aquí y allá, cuando no decidimos. Hay una agonía. Hay una agonía. Pero cuando decidimos, se acabó la agonía. Es verdad. Cuando decidimos, se acaba la agonía. Ya decidimos. ¿Y sabe qué pasó? Dice que vio el fruto
de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Antes estaba, Padre, estoy muy triste hasta la muerte. Pero después que se rindió y dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y fue con gozo a la cruz. Y en la cruz le hacían de todo. Los latigazos con puntas de hierro le sacaban la piel y sus órganos estaban al descubierto. Era terrible. Mel Gibson hizo algo, fue duro, pero no fue como fue. Pero ¿sabe qué? No se quejó. Como cordero fue llevado al matadero. No se quejó. ¿Sabe cuándo se quejó? ¿Y sabe por qué dice Hebreos 5:7 que con clamor y lágrimas y súplicas le decía al Padre para que lo libre de la muerte? Porque tenía miedo. Porque ¿qué es lo que produce el pecado? La separación de Dios. Y en la cruz Dios se separó de él, sí. ¿Y sabe qué? Ahí fue el único grito que usted va a escuchar de Jesús. Lea los evangelios. Volvamos a reconciliarnos con las escrituras, amados. Leamos. A veces escuchamos de alguien una frase y ya la metemos a la mente, pero no entendemos el contexto. Reconciliémonos con las escrituras. ¿Sabe qué dice? El único grito desgarrador que dio Jesús no fue cuando le pusieron la corona, no fue cuando los clavaron las manos y los pies con los clavos de más de 15 centímetros. Fue cuando su Padre Santo no pudo mirar a su Hijo en lo que se había convertido por amor a nosotros, en pecado. ¿Y sabe qué? Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, él sintió todo lo que siente un pecador. Cuando pecamos, eso es lo que sentimos. Por eso es que el pecado le hace doler el corazón a Dios. Porque Dios hizo todo. Envió a su Hijo para reconciliarnos nuevamente con Él, para tener comunión con nosotros. Por eso es tan importante entender el temor de Dios, que nos libra, nos inhibe de pecar sin obligarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos que pueden decidir en libertad, obedecer o pecar. Si pecan, Dios los sigue amando, pero no disfrutarán la vida gloriosa de descanso, de paz, de gozo, de alegría que da su presencia. Entonces, para entender este pasaje, que es complejo, este pasaje es complejo, Hebreos 5:7-9, podemos irnos al Getsemaní y podemos entenderlo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es Cristo. El reino es un ámbito de gobierno, donde gobiernan aquellos que se dejan gobernar por Cristo. Es sencillo. Esto es sencillo, amados. No hay mucha vuelta que darle. Dentro de este punto está, por lo tanto, renovar el entendimiento a esta realidad nos libra de permanecer en la esclavitud del temor que ya fue vencido en la cruz. Ya no tenemos por qué temer. Tomemos autoridad y establezcámonos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Isaías 8:11 dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todos como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Yo digo,
¿Por qué te vas a involucrar en el miedo de otro? Si ustedes se dan cuenta, hay un temor colectivo, aún en la iglesia de Cristo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. ¿Saben qué? El temor de Dios es una fuerte confianza en nuestras vidas. Y esperanza tendrán nuestros hijos. Lo dijo Salomón. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Que su palabra nos haga temblar. No de miedo, porque ya hemos visto que el miedo fue quitado en la cruz. ¿Sabe de qué? De gozo. Que nos haga temblar de asombro por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por lo que tú eres. Tenemos el poder aquí adentro. El poder del Espíritu Santo. El poder de la decisión. El poder de la unidad. Del amor. Entonces, vivir en la tierra, en libertad, es vivir en Dios, siendo Él nuestro único temor. Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Estamos hablando de familias integralmente saludables que tienen que ver con nuestras generaciones. Tienen que ver con lo que le transmitimos a nuestros hijos. Porque Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de generaciones. El domingo pasado vimos cómo le habló a Jacob. Cuando había mentido, cuando había pecado, cómo lo restauró y le dijo, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. Y a ti, a tu familia, a tu descendencia te daré esta tierra. Y en ti y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios es un Dios de generaciones. Y de la genealogía de Jacob vino Jesucristo. Y esto es lo que está hablando. Isaí era el padre del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Amados, esta es la esencia de Cristo. Y esta es la mente de Cristo que hoy podemos poseer. El Espíritu del Señor está en nosotros. Espíritu de sabiduría. Reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. ¿Y sabe cómo termina? Comienza con temor y termina con el temor de Jehová. Y espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es la mente de Cristo y esto es lo que podemos apropiar cuando lo entendemos. Qué ligeros somos para juzgar de acuerdo a lo que vemos. ¿Cuánto podemos dañar, amados? ¿Cuánto podemos herir cuando juzgamos por la vista, cuando juzgamos ligeramente? ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces nuestros juicios son delante de nuestros hijos. Y eso pasa de generación a generación, porque lo que se practica en casa se metaboliza y se vuelve una conducta. Y es terrible. Hace años leí un libro, Los 7 hábitos que practica la gente de excelencia, de altamente efectiva, de Stephen Covey. Y él, una de sus anécdotas que contaba que me tocó muchísimo, es lo que más me acuerdo de el primer hábito era ser proactivo. El tercero era lo primero es lo primero. Todo eso, amados, sacan principios de Dios. Dice que ese libro ha sido vendido, pero de una forma extraordinaria. Y él estaba contando que un hombre entró en un bus con sus hijos pequeños, chicos. Y dice que el hombre se sentó así, distraído,
y los hijos comenzaron a hacer barullo, a portarse de una manera así muy maleducados. Y la gente comenzó a juzgar al padre. Y decían, se cuchicheaban y decían, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Qué hijos más malcriados que tiene? ¿Cómo no los corrige? ¿Cómo los deja actuar, operar de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No tiene carácter. No. Y así un sinnúmero de adjetivos. ¿Y sabe qué? Tocó tanto mi corazón que el hombre les dijo, disculpen a mis hijos y a mí. Están inquietos porque venimos del cementerio de enterrar a su madre. Disculpen que no tenga ninguna manera de calmarlos, porque están con temor. Amados, ¿cuántas veces podemos juzgar por lo que ven nuestros ojos o por lo que oyen nuestros oídos, sin entender lo que la gente está pasando? Decidamos como Jesús, que no juzgaba por la vista de sus ojos. ¿Cuánto daño podemos hacer por juzgar? ¿Cuántas veces que si le hablan a alguien mal de ti, desvirtúa la imagen que tienen de ti y te miran diferente, porque así es la gente? Y después se dan cuenta que no era así, se quieren arrepentir, pero ya no se puede. Es como lanzar un montón de plumas al aire desde un lugar muy alto. Intenta recoger. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado con nuestros juicios. ¿Sabe qué? Apocalipsis 24 dice la primera parte. Y vi tronos en los cuales se sentaron los que tenían la facultad para juzgar. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Prestemos atención a las palabras que Dios nos da. Practiquemos la justicia, practiquemos el amor. ¿Sabes qué? Una persona muy perita en algo es porque lo ha practicado mucho. Comencemos practicando. ¿Y sabe qué es lo que hace? Practicar la palabra, practicar el amor, practicar la paciencia. Son frutos del Espíritu que a medida que vamos practicando, ¿sabe qué va haciendo? Cristo se va formando. Y cuando tú acuerdas, ya no tienes que pujar hasta 10 para perdonar a alguien. Ya no hay rencor en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es llevar muchos hijos a la gloria. Eso es llevar muchos hijos a la gloria. La gloria es manifestar a Cristo. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué, amados? Para que se cumpla su buena voluntad. Si es para eso. Y esa buena voluntad de Dios te hace bien a ti y a mí. Estamos hablando de salud integral para la familia, que pase de generación a generación. Dios ha establecido la salud integral desde la cruz, pero esto debe pasar a nuestros descendientes. Y eso tiene que ver cuál es el ambiente en el que crecen. Se ha descubierto ahora, y he puesto aquí mi quinto punto, herencia oscura o herencia de luz. Quiero un ratito que presten atención sobre lo que los investigadores analizaron
de la herencia, de lo que se pasa de generación a generación. No estoy hablando solo de lo que se pasa genéticamente, el color del pelo, los ojos, alguna actitud en el temperamento, la forma de ser. No, se ha descubierto. Mire, los investigadores analizaron un tipo de herencia mucho más oscura, como las cosas que le pasan a alguien a lo largo de su vida pueden cambiar, o sea, las cosas que le pasa a alguien en su vida pueden cambiar la forma en que se expresa su ADN y cómo ese cambio puede transmitirse a la próxima generación. Este es el proceso llamado científicamente epigenética, donde la legibilidad o expresión de los genes se modifica sin que se produzca un cambio en el código del ADN. Es decir, existen pequeñas etiquetas químicas que se agregan o eliminan de nuestro ADN en respuesta a los cambios en que, esto me tocó, me llamó la atención, en el entorno en que vivimos. Eso afecta. Si es un entorno de peleas, de gritos, de temores, eso va a pasar a la generación. Estas etiquetas activan o desactivan los genes, posibilitando la adaptación a las condiciones del entorno sin causar un cambio más permanente en nuestros genomas. Está ahí. La epigenética juega un papel clave en nuestro árbol genealógico. Tengamos en cuenta, el temor del Señor va a operar, que si no tenemos algo bueno que decir de alguien, callemos. Muchas veces en los almuerzos familiares hablamos de alguien, sacamos algo de alguien. No, eso están escuchando los hijos. Que si vamos a decir algo, hablemos bien. Hablemos bien. Entonces, ¿qué pasó con Esaú, el hermano mayor de Jacob? Tenía la primogenitura, le pertenecía porque nació primero. Jacob amaba a Dios y quería lo de Dios, y el otro la menospreciaba. Entonces se la compró por un plato de lentejas. No lo obligó, no lo engañó. El otro voluntariamente se la vendió. Pero ¿qué fue lo que hizo? Mintió para recibir la bendición que solo se le entrega a los primogénitos. Quiero darle una buena noticia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo somos primogénitos. Somos los primogénitos de Dios. Puede ser el quinto hijo, pero en Dios es primogénito. Y tiene la herencia del Rey, de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó tanto Esaú que ese enojo se perpetuó en sus generaciones. ¿Sabe que los hijos de Israel salieron de Egipto después de 430 años? Esaú y Jacob habían muerto, pero el odio, el rencor seguía vigente en sus generaciones. Y mire lo que pasó. No lo dejaron pasar por su territorio. Dice, estamos terminando, dice Números 20, 17, los israelitas le dijeron, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por tu labranza ni por tu viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom, que también es Esaú, que aquí significa rojo, porque dice que era de pelo rojo, pelirrojo, le respondió, no pasarás. O sea, ya esa generación, después de 500 años, imagínense lo que es esto de la epigenética. Seguramente en el almuerzo, en la noche, repetía lo que su hermano le había hecho. No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. El rey David, un hombre que practicó el temor de Dios, y él decía, Salmo 34, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amados, las palabras tienen poder. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
y el que la ama comerá de sus frutos. Si hablas bien, comerás frutos buenos. Si hablas mal, así también será. El apóstol Pedro replica este pasaje en 1 de Pedro 3 y le cambia algo que me llamó la atención y dice, el que quiere amar la vida. Salomón dice que aborrecía la vida cuando se apartó de Dios. Pero Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Busque la paz y sígala. Entonces, este rey David, que muchas de sus salmos y de sus escritos han sido replicados por Pedro y por Pablo, un hombre de Dios extraordinario, que manifestó el carácter de Cristo, porque practicaba el temor reverente de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando hay un temor reverente de Dios, ya no tenés temor al hombre. ¿Sabe qué decía David? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es tu luz, va a ordenar tu vida y tu camino, tu mente y tu corazón, y no vas a tener temor a nadie ni a nada. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un temor reverente de Dios. 1 Samuel 24, que Saúl lo perseguía con odio tremendo por envidia. Y David escapaba por los montes, por los desiertos y se metía en cuevas. Y ahí en esas cuevas se hizo un ejército, primero de 400 hombres amargados, endeudados, hombres pusilánimes, hombres débiles. Pero él, amados, necesitamos un liderazgo de hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Esos 400 se volvieron 600 de hombres valientes y se los llama los valientes de David. ¿Y sabe qué? Saúl escuchó que David estaba en unas montañas, en un desierto, y fue a perseguirlo con 3,000 hombres. Y dice que entró a una cueva para taparse los pies, dice la Reina Valera, pero la NBI, la Nueva Traducción, dice para hacer sus necesidades. Y cuando estaba dentro de la cueva, David y sus hombres estaban al fondo de la cueva. ¿Y sabe qué pasó? Sus hombres lo codearon y le dijeron, he aquí el día que se cumple la promesa del Señor, porque te lo ha puesto a tu enemigo en tus manos para que lo mates. ¿Y sabe qué hizo David? Fue calladamente y con su espada cortó el borde de su manto. ¿Y sabe qué pasó al cortar el borde de su manto? Se turbó su corazón por hacer eso. Y dijo, ¿cómo puedo hacer eso al ungido de Jehová? ¿Qué ungido? Si era un perverso que había desobedecido a Dios, que Dios le había quitado el reino. Ese es el liderazgo que necesitamos. ¿Cómo puedo hacerle yo eso al ungido de Jehová? Dios libre de poner mi mano sobre él. Y dice, si ustedes lo leen, que reprimió a sus hombres para que no matasen a su enemigo, no de él, sino que lo perseguía como un animal para matarlo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Saúl salió de la cueva, David salió atrás de él y le dijo, Padre mío, Señor mío, no escuches a los que dicen que te quiero hacer daño, porque Dios te puso en mis manos, pero te perdoné la vida. Y esta es la prueba, y le mostró el borde del manto. ¿Y sabe qué? Le dijo, Dios juzgue entre tú y yo, y sea Él el que me vengue de ti. Pero yo no voy a poner mi mano sobre ti.
Amados, esto es temor de Dios. Lo que piensas que es una oportunidad para vengarte, no es. Dios está probando tu corazón para ver cómo reaccionas. Porque la madurez es soltar, es perdonar, es amar a pesar de. ¿Sabes por qué? Porque cuando amas a los que te hacen daño, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Y esa gente al final se va a arrepentir. Porque de eso se trata. No estamos para rechazar ni hacer que la gente se aparte, sino más bien atraerlos por el amor, la humildad y el temor reverente a Dios. Por eso, llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Amando al Señor tu Dios, eso es escoger la vida. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole ¿qué? Y siéndole fiel. Ese es el temor reverente, siéndole fiel a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, el Dios de generaciones.